Ahí está. Sí, hágame acordar porque... Bueno, como les decía, Jurasque-Collignon, tenemos una viga, un diferencial de Z en un punto cualquiera. Tomamos un elemento diferencial de área a una altura I del baricentro y nos preguntamos por el bloque, digamos, de compresión a uno y otro lado. Por la variación del momento, vamos a tener que, de un lado vamos a tener una compresión C, y del otro lado vamos a tener una compresión que podemos llamar C más diferencial de C, y a su vez vamos a tener tensiones normales que valen F. Recuerden que lo que nosotros llamamos sigma como tensión normal en construcciones metálicas lo llamamos con F minúscula, porque F mayúscula lo guardamos para las resistencias. Entonces tenemos una tensión F de un lado y del otro lado tenemos un incremental F más diferencial de F. Y si analizamos las tensiones en el segmento que va desde I1 a I2, es este gráfico que vemos acá en C, y el diferencial de C, el diferencial de compresión, es equilibrado por las tensiones de corte, que tienen un valor B por T por diferencial de Z, es decir, una tensión B por el espesor del alma, por el diferencial de Z, que es la longitud de viga que estamos tomando. Entonces, del equilibrio de la figura C podemos hallar que el diferencial de C' vale B por T de Z, y a su vez las fuerzas horizontales derivadas del momento flector, C' es la integral entre I1 e I2 de las tensiones normales diferencial de área, de un lado, ¿no? Y del lado que tenemos C' más diferencial de C', tenemos la integral de F más diferencial de F por diferencial de área. Entonces, si restamos, vamos a hallar cuánto vale el diferencial de C', que es la integral del diferencial de tensiones normales y diferencial de área, y a su vez, por la teoría de la flexión, sabemos que el diferencial de tensiones es el diferencial de momento por el I, digamos la altura respecto del baricentro, dividido el J, el momento de inercia de la sección. Entonces reemplazamos el diferencial de F en la integral, y nos queda la integral del diferencial de momento sobre J por I diferencial de área. Diferencial de momento y J son constantes, entonces nos queda la integral entre I1 e I2 de I diferencial de área, que esto es un momento de primer orden, ¿no? Entonces podemos reemplazar en la expresión del corte, de acuerdo al equilibrio que habíamos hecho, y encontramos que si el corte es el diferencial del momento respecto de Z, como sabemos, en la teoría de la flexión, es la variación del momento flector, podemos decir que B, las tensiones de corte, las tensiones cortantes, rasantes se llaman a veces, es el corte por el momento estático de media sección respecto del baricentro, dividido J, que es el momento de inercia de toda la sección, dividido B, que es el espesor del alma, ¿no? Que acá, bueno, acá se llama B, acá lo hemos llamado T, es el mismo valor. Esa es la fórmula de Jurasque-Collignon. Entonces, nosotros podemos usar esa fórmula. Este es un ejemplo tomado del Salmon, que se los dejo como ejercicio. Es decir, determine la distribución de corte, cómo es esta variación del corte elástica, en una viga W24×94, que la pueden hallar de tabla, sujeta a una carga de servicio de 200 kips. Un kip es 4,45 kN. Esto sería un kip, ¿no? Me olvidé de poner, sería por 200 esto, ¿no? Y además calcule, o sea, determine la distribución y además calcule el porcentaje de corte
que soporta el alma y las alas. Entonces, bueno, esto lo podríamos pasar a unidades métricas, por eso les ponía cuánto era un kip, y calcularlo utilizando la fórmula de Jurafsky-Collinear, ¿no? Entonces es lo que hace el ejercicio, de paso practican el pasaje de unidades. Entonces acá encontramos que lo que toma el alma son 194 kips, lo que toma el alma, y lo que toma las alas son solamente 6 kips. Fíjense ya gráficamente uno se da cuenta que el gran volumen de tensiones lo toma el alma. Entonces se puede decir que el alma toma el 97% del corte, y esto justifica decir que el alma toma el corte, ¿no? Como vamos a ver a través de la norma. Y si calculamos la tensión promedio, si calculamos la tensión promedio del alma, es decir, la tensión promedio sería el corte dividido la altura total, que son 24,31 pulgadas, por el espesor del alma, y eso me da 16 KSI, que es un 11% por debajo del valor máximo. Bueno, entonces, eso nos permite establecer que en estas secciones, doble-T laminadas y doble-T armadas, lo hicimos para un perfil laminado, el alma toma el esfuerzo de corte. Entonces, se utiliza esta expresión, tau, o FB, como les decía, nosotros expresamos con la letra F las tensiones, y B minúscula de corte, va a ser el corte, el esfuerzo de corte, dividido la altura total de la pieza, por el espesor del alma. TW, alma es web, por eso es TW. Si tuviéramos una sección rectangular, tenemos esta distribución que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la resistencia al corte? La resistencia al corte de diseño, Phi por Bn, o la resistencia de corte admisible, si estuviéramos en la norma ASD, debe ser determinado de la siguiente manera. Bn, la resistencia nominal, es 0,6 de la tensión de fluencia por el área del alma por un coeficiente Cb. Tenemos que para almas de miembros laminados de sección T, con esta relación de esbeltez H sobre TW menor que 2,24 raíz del módulo de elasticidad dividido la tensión de fluencia, para todos estos casos CB vale 1 y el coeficiente de minoración vale 1. Entonces, acá les dice que todos los perfiles actuales, casi todos, excepto estos perfiles que están acá, cumplen con el criterio de restricción de la esbeltez para una tensión de fluencia correspondiente a un F36, diríamos nosotros, ¿no? O a una 50 de la norma americana, 3.520 kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, y H, este H que aparece acá, para medir la esbeltez, para secciones armadas, soldadas, es la distancia libre entre alas, es la distancia interior, como se ve acá. Y para secciones armadas... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Justo una cosa que recién mencionaste. ¿Esto siempre se considera igual tanto para cortes por cargas puntuales que para cortes por carga distribuida? Sí, es el valor del esfuerzo de corte que tenés en la sección. Ok, buenísimo. Para secciones armadas abulonadas, sería la distancia entre líneas de bulones. La distancia, es decir, secciones que se arman con bulones, ¿no? Bueno, después tenemos todos los otros perfiles que no son doble T. Para el alma de todos los otros perfiles de simetría doble o simple y canales, que son las U, excepto tubos circulares, el coeficiente de corte alma CB se determina de la siguiente manera.
Cuando H sobre TW menor que 1,10, de esta relación que está acá, CB vale 1. Cuando H sobre TW toma un valor intermedio, CB tiene esta expresión que está acá. Y cuando H supera este valor, el CB tiene esta expresión que, como ven, bueno, tiene la esbeltez al cuadrado abajo, así que va a ser una parábola. Y acá les da el valor de los coeficientes KB, cómo tomarlo. Almas sin atiesadores transversales, son sin rigidizadores que sean tipo cartela, ¿no? KB, es decir, un perfil laminado no tiene atiesadores, rigidizadores transversales, ¿no es cierto? Entonces este sería el valor más usual, KB 534. Y para almas atiesadas, rigidizadas, que lo vamos a ver después, campo de tracciones, cuando se colocan rigidizadores a un paso regular a lo largo del alma de la viga, el KB vale esta expresión de acá, y esto es válido, vale 534 cuando A sobre H tiene que ser menor, ¿no? Cuando A sobre H menor que 3. Que es la validez que tiene el campo de tracciones, después lo vamos a ver. Bueno, y esto está expresado en esta curva, esta variación del coeficiente CB, que como ven se mantiene en un valor 1 hasta cierta esbeltez, y después va a tener una forma parabólica para las esbelteces del alma mayores, y una fórmula de transición, que son los 3 valores que veíamos en esta diapositiva anterior. Bueno, y acá es un poco lo mismo que les explicaba, los valores de KB. Para almas sin atiesar y para almas atiesadas, o rigidizadas, que es lo mismo. Bueno, entonces, acá el compañero me preguntaba el tema de las cargas concentradas, si era lo mismo el tratamiento. La resistencia es la misma, pero ¿qué pasa? Que debajo, en el punto donde actúa la carga, tenemos el valor máximo del corte que tenemos que ver si verifica. Entonces, tenemos una serie de estados resistentes que tenemos que ver si el alma sin rigidizador, el rigidizador sería una costilla, que colocamos acá, después vamos a verlo, el alma sin rigidizador se la banca, resiste, o es necesario colocar un rigidizador. Entonces hay 3 estados que vamos a ver, el primero de los cuales es la afluencia local del alma. Esta es la expresión en inglés. Entonces se asume una distancia de actuación de la carga, que acá se llama R o N, N mejor dicho, porque R sería el valor de la carga, y se asume una distribución en un ángulo bastante bajo. Las primeras versiones de la norma tomaban 45 grados, pero se demostró que era muy conservador, entonces este ángulo está en 20 y algo de grados, 22 grados creo. Y se asume que es este sector del alma el que va a tomar el valor de la reacción. O sea, el que vamos a tener que comparar esta región del alma con el valor de la reacción, con un coeficiente de minoración que vale 1 en este caso. Entonces la resistencia nominal para cargas interiores, que es este caso de acá, se toma un área de n más 5K, entonces la resistencia me queda n más 5K por la tensión de fluencia del alma, acá las diferencias, como hay algunas vigas que se llaman, esto no pasa en perfiles laminados, pero en vigas armadas hay unas secciones que se llaman híbridas, que podrían tener distinta resistencia, las alas y el alma.
Por eso acá pone FIW, que es la resistencia del alma, ¿no? Pero sería FI, esto sería lo mismo que FI. Entonces, la resistencia sería N más 5K por FI por TW. Como ven, TW por N más 5K es un área, el área esta que está acá, ¿no? Sería multiplicado por la tensión de fluencia. Y para reacciones extremas es 2,5, en la mitad, 2,5K más N, por lo mismo, por FIW por TW. Fíjense que K es la sección crítica donde esto ocurre. K tiene en cuenta el radio de acuerdo, ¿no? Esto está en las tablas, lo pueden encontrar. K es la distancia que va desde el borde del ala hasta donde termina el radio de acuerdo, ¿no? Entonces se toma que esa es la sección crítica. Esto está en la norma, no lo van a encontrar en corte, sino que está en la parte de conexiones, en el punto J10.2. Se lo puse porque no lo van a encontrar en corte. ¿Por qué? Porque esto, bueno, hace un poco a conexiones, ¿no? Es decir, si tengo una placa de apoyo, en el lugar donde está la reacción, bueno, ahí puedo decir que tengo una conexión, o esta reacción acá puede ser otra viga que apoya, ¿no? Entonces voy a tener bulones acá, y esta va a ser la zona de la conexión, y si esta resistencia no da la reacción de la viga, bueno, voy a tener que colocar un rigidizador. Por eso está en conexiones, porque hace al diseño de las conexiones. Profe, perdón, no entiendo muy bien cuándo aplicarías cada una de las... O sea, entiendo que dice para reacciones externas, pero ¿qué es? ¿De acuerdo a cómo considerás la carga aplicada? ¿Sería No, cuál de no, las...? no, vos tenés una viga, ¿no? Tenés una viga como está acá apoyada. Este es el apoyo. Lo que llama reacción extrema es el apoyo. Y esto imagínatelo como otra viga que apoya arriba, ¿no? Está, en un mismo dibujo están graficadas las dos situaciones, ¿no? Yo podría hacer dos dibujos, ¿no? En uno dibujar el apoyo, en otro dibujar una viga, que acá no está dibujada, ¿no? Pero ves que hay una plaquita, una placa acá. Bueno, imagínate que arriba de esta placa apoya otra viga secundaria, más chica, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar que el alma, acá abajo, resista en esta condición de fluencia la carga concentrada que implica esta reacción de la otra, que le transmite la otra viga. Y lo mismo, en esta zona tengo que verificar que el alma resista el valor de la reacción del apoyo. ¿Sí? Que no falle, en este caso, el primer modo de falla que estamos viendo, que no falle por fluencia. ¿Sí? Claro, entonces sería verificar en el apoyo, y otro caso aparte sería cuando tenés una viga y tenés la carga arriba directamente. Exactamente. Y acá vos lo que estás verificando básicamente es el espesor de la viga esta de abajo, este TW, en fluencia. ¿Sí? Primera condición que resista en el estado de plastificación, digamos, influencia. Perfecto, gracias, profe. De nada. Es decir, para completar la idea, podría ser insuficiente. Habría que adoptar una viga de más espesor, ¿no? Bueno. O colocar un rigidizador. Otro estado límite del alma. Pandeo local. Como sabemos, en cualquier situación se puede presentar la falla por fluencia, pero también la falla por pandeo. Entonces, bueno, esto se llama web crippling, también está en conexiones, no está en corte, en el punto J10.3. Entonces, cuando la carga concentrada de compresión que debe ser resistida es aplicada a una distancia desde el extremo del miembro que es mayor o igual a D sobre 2. D es la altura total de la viga, ¿no?
Entonces, si la carga está aplicada a una distancia menor que esa, aplicamos esta fórmula. Cuando es mayor, perdón. Cuando es menor, aplicamos alguna de estas dos de acá, y LB sobre D, este LB es la distancia que equivale a N en la diapositiva anterior, ¿sí? No es el LB de vigas, sino que es LB minúscula, que es el ancho del apoyo. Entonces, bueno, con un coeficiente computamos, de acuerdo a la situación en la que estamos, cuánto vale la resistencia nominal. Fíjense que acá entra el espesor del alma, la altura de la viga, el espesor del ala, TF, y acá aparece, bueno, todos esos valores, y aparece un valor QF, que es una constante, que vale 1 en general para secciones de ala ancha, y después hay otros valores tabulados para secciones tubulares. Entonces, reemplazamos todos estos valores y sacamos la resistencia Pandeo. Esta, obviamente, va a ser otra resistencia. Tenemos en el caso 1 la efluencia, acá tenemos otra. Vamos a calcular varias y la que sea menor va a ser la que va a determinar la resistencia de la viga frente a las cargas concentradas. Bueno, y el otro caso es pandeo lateral del alma, web buckling, se da cuando las cargas concentradas se aplican a miembros que podrían presentar movimiento lateral relativo entre el ala comprimida y el ala traccionada. Es raro que sea determinantes en vigas laminadas, pero sí puede serlo en vigas armadas. La bibliografía norteamericana divide, ¿no?, en vigas laminadas y las vigas armadas, que las llama girders, con G, y que esas vigas son mucho más esbeltas que las laminadas, son vigas muy altas, y que pueden presentar este problema de pandeo lateral del alma, en caso que no esté conectadas el ala compresión con el ala tracción. ¿Eso por qué? Porque el ala tracción siempre es estabilizante, ¿no? Entonces, si hay una conexión, este problema queda de lado. Una conexión puede ser a través de un rigidizador. Bueno, entonces es aplicar esta fórmula de acá. Hay otros casos en el punto J10.4 de la norma. Es bastante escasos se presentan. Entonces, bueno, acá entra un coeficiente, entran todos los parámetros que dijimos de la viga, el espesor del alma, el espesor del ala, la altura, la altura entre alas sería H. Acá el LB sí es el valor de flexión, la longitud no arrastrada lateralmente. BF es el lado de la viga, y después entra una constante CR, que tiene estos valores de acuerdo a si el momento último es menor que el momento de fluencia, o es mayor que el momento de fluencia. Bueno. Ese sería el tercer caso y el último de estado límite del alma, en caso de cargas concentradas. Bueno, ¿y qué pasa si esos estados límites no verifican? Como ya les decía, una cosa que podemos hacer es cambiar la viga. Eso es raro, ¿no? Salvo que sea una viga corta. ¿Por qué? Porque las vigas en general no se dimensionan a corte. En vigas laminadas se dimensionan a flexión. Pero podría ser una viga corta, con mucha carga, y que el estado de corte sea predominante frente a flexión. Podríamos cambiar la viga si no tenemos problemas de altura. Y si no, ¿qué podemos hacer? Bueno, si no, podemos poner un rigidizador. Acá está dibujado un rigidizador, está dibujado en planta. Esto, imagínense que es esto de acá, dibujado en planta, y acá hay un rigidizador, que es una costilla, que puede ser de un lado solo. Me olvidé de dibujarla, ¿no? Pero está acá. A ver si esto puede dibujar. Acá, sería una chapa acá, que si yo la miro en el corte va a estar acá. ¿Sí? Una costilla. Y puede estar de un lado o puede estar
de los dos lados. ¿Sí? Y también en el caso de una carga concentrada, también puedo colocar un rigidizador, ¿sí? Si el ALMA no verifica en alguno de los 3 estados que vimos antes. ¿Bien? Bueno, es terrible dibujar con esto, pero una chapa acá, ¿sí? Entonces, esas chapas son las chapas que se ven acá. Fíjense que acá estoy viendo el ala, este cuadrado más de afuera, estoy viendo el alma, que es esta zona sombreada horizontal. Voy a cambiar de vuelta. Esta sería el alma, y acá estoy viendo el rigidizador, o atiezador, como más les guste. Este sería el caso del apoyo, y esto está a una cierta distancia del apoyo. Fíjense que acá dice fin de la viga, esta es la sección transversal del rigidizador, acá está ubicado a los dos lados del alma. Acá da unas pautas, ¿no? Da una pauta, por ejemplo, dejar una distancia X que valga del borde del ala, que sea menor que media pulgada, como para que el rigidizador abarque un buen ancho, ¿no? Para que sea efectivo. Y acá está dibujada la situación de acá está dibujada en planta la situación de este rigidizador interior, ¿sí? Que sería este de acá. Bueno, entonces, ¿cómo se verifica esos rigidizadores? No es muy difícil. Rigidizadores frente a cargas puntuales, ¿no es cierto? Bueno, se lo verifica como una columna que nosotros ya sabemos verificar columnas, pero con algunas particularidades. La primera pregunta que nos hacemos es decir, bueno, ¿y qué distancia del alma va a formar parte de esa columna? Porque el alma sigue, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es convencional esa distancia que yo me tomo del alma, ¿no? Convencional, bueno, de acuerdo a la experiencia de las construcciones metálicas. Bueno, para el rigidizador exterior se toma 12 veces el espesor del alma. 12 TW, este valor de acá. Y el rigidizador interior, como tiene alma para los dos lados, como no termina la viga ahí, bueno, tomó 25 TW. Entonces, lo que yo voy a verificar es una columnita que va a tener esta sección transversal cruciforme, o esta, ¿de acuerdo? Si es interior o si es exterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bueno, entonces, otra particularidad que tiene es que debido a la restricción de las alas, como las alas son bastante rígidas, ¿no es cierto? Fíjense que es como si esta columna que yo estoy teniendo acá estuviera empotrada en la sala, porque esto va soldado, ¿no? Entonces no se toma toda la altura H como longitud de esa columna, sino que se toma el 75%. Entonces, la esbeltez, que ya sabemos de columnas, que es K por L, por la longitud, dividido el radio de giro, se toma como 0,75 H sobre el radio de giro. Obviamente, el radio de giro va a ser el menor radio de giro de estas columnitas que estamos verificando, ¿sí? O sea, acá no podemos decir a priori cuál es el menor radio de giro, porque tenemos distintas longitudes y distintos espesores. Bueno, entonces hay que calcular de esta sección, que es muy sencilla, los radios de giro, y el menor de los dos radios de giro lo ponemos acá. Y después entramos a las tablas de Pandeo, o a las fórmulas de Pandeo, de acuerdo a si estamos, en qué zona del Pandeo estamos, y sacamos F crítico. Entonces, lo que va a resistir la carga de compresión, que va a resistir esa zona rigidizada, es la F crítica por el área sombreada, con un coeficiente, siempre este Pn lo voy a multiplicar por un coeficiente de minoración de 0,85 para compresión. Entonces, verificamos eso. Ahora, ¿qué más tiene que pasar? Bueno, lo otro que tiene que pasar es que ese rigidizador no falle por bandeo local. Como nosotros sabemos, el bandeo local es una relación entre el espesor
y W, que es la dimensión que tiene, ¿no es cierto? El B, o acá se llama W. Entonces, esa relación se escribe en esta fórmula, diciendo que tenemos un T mínimo, un espesor mínimo, porque, como ustedes entienden, este W sale del dibujo, ¿no? Porque yo ya la viga ya la tengo. Ya tengo adoptada la sección por flexión. Hago este dibujo un poquito más chiquito el rigidizador, media pulgada, y este W ya lo tengo también, ¿no? Porque tiene que ser que me entre en la viga. Tengo que poner un rigidizador que me entre en esa mitad de la viga. Entonces, ¿qué me queda? El T como incógnita. Bueno, el T mínimo, esto sería una condición de rigidez, tiene que ser mayor que W dividido 95 raíz de FI. Bueno, y después tenemos el aplastamiento, que se calcula con esta fórmula que está acá, 1,8 por FI por el área de aplastamiento, que es el área de contacto entre el rigidizador y el ala. Y Φ vale 0,75, el coeficiente de minoración. Esos son los estados que tenemos que verificar para el rigidizador. Bueno, después, ¿qué pasa? Como yo le dije en las girders, las vigas que se fabrican, las vigas altas, en el intento por alivianarlas, se empieza a bajar el espesor del alma, ¿no? Es mucho más chico que las secciones laminadas. Entonces, el alma empieza a fallar por abollamiento, por abolladura, por pandeo local. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con rigidizadores a un paso regular, como se ve acá, que se llama A, y que me determinan una serie de placas que van a tener una relación A sobre H, donde H es el alto entre alas. Entonces, se termina generando un campo de tracciones diagonales, que es esto que está explicado acá. Cuando los rigidizadores transversales están adecuadamente espaciados y son suficientemente rígidos para resistir los movimientos fuera del plano del alma post-pandeo, se forman significativos campos de tracciones diagonales en los paneles del alma antes de alcanzar el límite de resistencia al corte. El alma actúa en forma semejante a un enrejado, es decir, a un reticulado, Pratt, compuesto de diagonales traccionadas, que son estas de acá, y elementos verticales, rigidizadores en compresión, que son estabilizados estas zonas por los rigidizadores, ¿no? Este reticulado Pratt permite que se desarrolle una resistencia al corte mayor, no considerada por la teoría de pandeo lineal. Bueno, es esto que está acá. No se requieren atizadores transversales cuando H sobre TW menor que 2,46 raíz de E sobre FI, o cuando la resistencia disponible al corte, de acuerdo con la sección G21, que ya la vimos, para KB igual a 5, sea mayor a la resistencia requerida de corte. Entonces, bueno, ahí en la norma, en esta zona G214, está indicada la inercia mínima de los atizadores para el campo de tracciones, que es, bueno, tiene una expresión más complicada, ¿no? Porque dice que es IST igual a IST1 más IST2, que acá no lo estoy poniendo, pero el IST1 es una forma simplificada, y del lado de la seguridad de considerarlo. Es una forma más sencilla. Entonces tenemos la altura de la viga, la cuarta. Acá tenemos la tensión de fluencia del alma, FI de la web, y E es el módulo de elasticidad, esto a la 1,5, y acá aparece un coeficiente ρ, ST son las siglas que usa para el realizador, el estabilizador, y es el mayor entre 1 y FI, la tensión de fluencia del alma,
dividido la tensión de fluencia del estabilizador. Si estamos usando el mismo material, que es lo más usual, esto es 1, así que ρST es muy probable que sea 1. Bueno, y dice que en ese caso la resistencia total post-pandeo del ALMA con paneles atiesados vale BC1. Bueno, este es el comportamiento de la resistencia al corte, según su esbeltez. Estas son también 3 regiones, ¿no? Como dijimos, una zona de fluencia, una zona del pandeo elástico y una zona del pandeo inelástico, según sea el ALMA compacta, no compacta o esbelta. Y acá está graficada la resistencia al post-pandeo, que siempre, como sabemos, la resistencia al post-pandeo es mayor cuanto mayor es la esbeltez. Eso es lo mismo que vimos en flexión. Bueno, y estos son los valores que da la norma para la resistencia al corte nominal, considerando el efecto de post-pandeo, de acuerdo a cuánto, en qué lugar estemos, de la esbeltez, H sobre TW, tenemos 3 casos distintos. Y acá tenemos el coeficiente de pandeo por corte del ALMA con campo de tracciones. Cuando la esbeltez es baja, CB2 vale 1, y cuando es intermedia, vale esta expresión de acá, y ya cuando estamos en el campo de Euler, digamos, bueno, vale esta expresión de acá. Son expresiones parecidas a las expresiones del coeficiente cuando no tenemos rigidizadores. Bueno, ¿y cuándo es aplicable este método de rigidizadores con campo de tracción? Bueno, acá se los explica. Cuando el ALMA no es aplicable si el ALMA no está rodeada en 4 lados por atiesadores, y las alas también, o sea, te delimiten un cuadrado o un rectángulo. Tampoco es válida en los paneles extremos, y en secciones donde la relación entre lados de la placa, A sobre H, sea mayor que 3, o A sobre H sea mayor que esta relación 260 dividido H sobre TW al cuadrado. Bueno, eso es todo. Esto de campo de tracciones, digamos, no lo vamos a ver, porque no lo vamos a ver en la práctica, porque, bueno, estamos haciendo una materia que es cuatrimestral, y el caso más general es el caso del corte en secciones laminadas, con algún refuerzo o alguna rigidización en lugares donde el corte puede superar el valor que resiste el ALMA, ¿no? Esto es ya cuando queremos exprimir mucho las vigas y hacemos almas muy delgadas, lo que yo les decía, lo que los norteamericanos llaman girders, y bueno, que exige 2 cosas. Exige, por un lado, bueno, un cálculo más refinado, y puede haber zonas, por ejemplo, de corte en la viga, por ejemplo, zonas cercanas a los apoyos, con una distribución de rigidizadores, y después otras zonas más interiores con menos corte, que tengan otra distribución. Eso por un lado, ¿no? Es decir, exige mayor esfuerzo de cálculo y de planos y de ingeniería. Y por otro lado, mayor laburo de mano de obra, porque todos estos rigidizadores hay que soldarlos en el taller. Entonces, uno dice, bueno, me ahorro kilos por metro haciendo el alma de la viga muy finita, pero después tengo que tener en cuenta el peso que agrego por rigidizadores y el trabajo, las horas de taller que son necesarias para soldar esos rigidizadores, ¿sí? Para soldarlos con soldaduras que sean efectivas. Entonces, bueno, no son muy usados, no son muy usados
en el campo de los problemas más corrientes que nos encontramos acá en la Argentina. Ahora, si estamos calculando la estructura metálica de una acería, por ejemplo, ¿no? Un taller con enormes cargas, con vigas de puente grúa, esto podría ser una viga de puente grúa, ¿no? Que llevan esas cucharas que vimos en las primeras unidades con toneladas y toneladas de acero. Bueno, quizás ahí sí se justifique esas horas de trabajo y esas horas de fabricación incrementadas, porque podemos tener un ahorro desde el punto de vista del lado del material, de los kilos de acero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, o alguna pregunta, mejor dicho. Profe, yo te hago una pregunta. Sí. Recién habías explicado, ponele en una sección doblete que los ponías, digamos, entre las dos alas. O sea, serían un tipo distinto de arrestador que el que estás explicando así transversal, ¿no? O sea, no serían los mismos. Pues si no, no entiendo cómo No, el lo hacían. rigidizador es el mismo. El rigidizador es el mismo. Lo que pasa que, es decir, la forma de los rigidizadores, esta que expliqué acá, es la misma que estos. Lo que pasa que acá estamos calculando el corte de otra manera, que es con el campo de tracciones, porque esta fórmula para calcular el corte, si los rigidizadores cumplen esta inercia mínima que está acá, podemos entrar al campo de tracciones y la resistencia al corte se calcula con esta fórmula de acá. Fíjate que dice resistencia de corte de paneles interiores en el alma con relación de lados menor que 3, considerando el campo de tracciones. Es decir, esto es otro cálculo para, bueno, obviamente acá en el primer caso de la esbeltez más baja, el cálculo es el mismo, ¿no? Pero el cálculo es el mismo que si no hubiera rigidizadores. Pero aparte, podríamos caer acá, ¿no? Entonces, si caemos en estos casos de mayor esbeltez, que es lo más probable, tenemos que usar estas fórmulas de acá que son distintas, porque las fórmulas cuando no hay campo de tracciones, acordate que era 0,6 FIAW por CB, por un CB cualquiera, y mirá la expresión que aparece acá para el CB, es mucho más compleja, ¿no? Entonces, estas últimas diapositivas son para el campo de tracciones. Si no tenemos campo de tracciones, tenemos que ir a la primera parte, tenemos que ir acá, ¿no es cierto? Fíjate que es mucho más simple, y acá aparece un CB, ¿no? ¿Y CB cuánto vale? Bueno, CB vale 1, o si no CB vale estas expresiones de acá. Pero ves que son distintas. Ah, perfecto. Entonces, el rigidizador sería lo mismo, pero la diferencia está eso, en cómo lo pones, que si se te generan de tracción, tenés que hacer un cálculo más Exacto, complejo, digamos. sí, estos rigidizadores de acá, es decir, yo calculo el corte, bueno, después, esto sería para la viga, ¿no? Después calculo cargas concentradas, los lugares donde mayor es el corte. Hago esta verificación de acá, estas tres, no me da. Si no me da, coloco un rigidizador en el apoyo, o coloco un rigidizador donde está la carga concentrada. Pero no coloco como en el campo de tracciones, que coloco un rigidizador a una distancia A, otro a una distancia A, otro a una distancia A, o sea, una distribución regular. Por eso usa la palabra campo, porque es una continuidad, es decir, todos los paneles los registradores están a lo largo de toda la viga a una distancia A uno del otro. Que eso no es lo mismo que colocar un registrador puntual donde tenés un valor alto de la carga. Porque lo coloco la reacción, pero acá ya no lo tengo el problema, porque acá el alma sola ya resiste. Entonces por ahí esta viga solamente tiene un rigidizador en el apoyo, y después no tiene ningún otro rigidizador. Bien, perfecto. Y una cosa más, profe. Vos que habías dicho al principio que estábamos viendo las tres resistencias por fluencia, por pandeo local y
y en otro sentido. Eso sería para vos determinar si tenés que poner un rigidizador o no. Exactamente, sí, Ah, bien, listo. Perfecto. Muchas gracias. de nada. Bueno, no, estaba enredado, no sabía cómo salir. Bueno, ahora creo que salí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Más o menos pudieron seguir los temas? Bueno, entonces seguimos trabajando con los ayudantes. No sé si ya se encontraron cada uno con sus ayudantes. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo andas, Nico? Bien, Bien, ¿vos? bien. Hoy termino temprano porque di corte solo, así que torsión y esfuerzos combinados queda para el lunes. O sea que ya estaríamos el lunes terminando todo lo que es la teoría del primer parcial. Sí, Ahí vi que también le subiste el segundo módulo de lectura o el tercero, ¿no? sí, el segundo, sí. El segundo. Así que bueno, creo que ahora el lunes queda del lado de los chicos la pelota. Tienen que sentarse a estudiar y... ¿Para qué? Yo te diría que siempre Quilombo acá. estuvo. Siempre estuvo del lado de los chicos. Bueno. No, déjame hacer un chiste por lo menos. Está bien. Bueno, entonces nos dividimos en comisiones. Dale. Si querés,